toman en reuniones bastante participativas. Bueno, todo este proceso de lucha y búsqueda también no podemos quedarnos al margen de ser comunidades totalmente esperanzadas, puesto que el Tigris es un territorio ubicado entre dos departamentos, entre el Beni y Cochabamba, una zona que lamentablemente por sus características y sus definiciones de límites no definidos, una parte que Cochabamba dice hasta aquí corresponde Cochabamba y el Beni dice no, hasta acá corresponde, ¿no? Entonces hay una pugna interdepartamental, pero solamente de interés político, pero de atención absolutamente no hay nada, ¿no? Simplemente discursos, habrá eventos seguramente a favor de algunas comunidades, construye en Cuba, ¿no? Algunas comunidades, pero recursos no le llega a nada. Lo mismo, el municipio de Mojo incluye algunas de las mismas comunidades que toma el municipio de Villa, pero en atención tampoco llega a nada. Entonces, fruto de esa preocupación de desatención por parte de los gobiernos municipales y departamentales y por lo mismo del gobierno central, entonces nos ha llevado a buscar una manera de cómo obtener ingresos económicos para nuestras atenciones básicas que tenemos también en las comunidades, como es la educación, las construcciones de nuestras escuelas, nuestras cosas, e incluso suministrarnos de medicamentos, de qué sé yo, para nuestra atención. Entonces, esto nos ha llevado a buscar mecanismos de cómo conseguir posibilidades de ingresos. Entonces, en el Tigris hemos visto de que es un territorio apto para la producción del cacao, del chocolate, ¿no? Y bueno, hoy el día ha llevado un proceso, también no ha sido tan rápido, esto un proceso más o menos de 4 años de estudio, de investigación y sobre todo también de concientización a la población, a los comunarios, y ver de que ya es momento de que dejemos de investigar a algunos, dejemos de insistir si no nos van a atender, porque todo al final de cuentas se convierte en compromiso, ¿no? Así, si comprometen su voto para nosotros, porque ya todo se va para la comisión electoral. Si hay votos del Tigris para el municipio de Villa Tonales, todo lo atendemos. Y si hay los votos para el municipio de Mojo, todo también, pero en realidad no llega nada. Entonces, hemos visto de que podemos tener nosotros también posibilidades de ingresos económicos. Entonces, hemos empezado a darle uso ya a los recursos. Y hemos visto que ancestralmente nuestros abuelos han vivido del cacao. Y se encuentra un potencial enorme, ¿no? Que es el cacao silvestre. En el monte, en la selva, se puede encontrar hectáreas inmensas de chocolate, ¿no? Y de buena calidad, ¿no? Entonces hemos empezado esto a darle utilidad, a cosechar y ver la manera de ser el tratado, cómo se puede tratar mejor. Y obviamente hemos acudido también a instituciones de apoyo como es el MAP, ¿no? Que en algún momento nos ha estado apoyando en esto de investigación, que actualmente ya los comunarios han podido ver la oportunidad de poder percibir recursos. Entonces, hoy en día los chocolates que antes para hacer chacos también se los saqueaban, se los quemaban, porque eran silvestres, ¿no? Los ganaderos entraban para hacer sus potreros, sus estancias, también arrasaban con los chocolates. O cuando quemaban sus campos de pastizales, también se quemaban los chocolates. Hoy en día esto es más cuidado que nunca, ¿no? Y incluso denunciamos cuando hay estas clases de aspectos. Entonces, es una manera de poder conseguir recursos. Los comunarios ya hoy en día hacen un tratado especial del chocolate, ya es un poco más mecanizado, incluso el tipo de cosecha, el mercado y la venta. Y por eso también nos hemos lanzado a la competencia de competir con los demás productores de chocolate. Y hemos tenido el privilegio, puedo decir yo, de poder obtener un buen lugar, ¿no? de obtener una buena posición en la producción de chocolate,
que hoy en día estamos vendiendo toda nuestra producción de chocolates a Chocolates para Ti, ¿no? Actualmente nuestra producción, el potencial, todavía no está pudiendo abastecer incluso a todo el cupo que necesita, ¿no? La empresa para hacer sus tratamientos de chocolate, pero estamos avanzando bastante, ¿no? Entonces ya hay una manera de conseguir bastantes recursos. Otro de los logros que hemos visto haciendo uso de los recursos naturales, que es a través de los planes de manejo de los lagartos. Aquí vemos cómo nosotros, los lagartos, hacemos también el aprovechamiento, ¿no? Obviamente con un bastantemente cuidado, un minucioso estudio, ¿no? En una oportunidad yo tuve la oportunidad de escuchar un cuestionamiento, no decir cómo van a hacer, cómo van a cazar los lagartos, y estamos entonces contradiciéndonos contra la protección, pero eso no es una cacería a locura, ¿no? Es como digo, nosotros al margen de cuidar y cuidar también tenemos que hacer aprovechamiento, porque hay animales que ya crecen en edades y ya se puede aprovechar, entonces también hacemos uso de los recursos forestales, como es la matata, un material muy bueno, ¿no? Para las viviendas, que también se vende obviamente en el mercado. Con todo lo que obtenemos los recursos, vemos que los recursos económicos presentamos hacia la mesa en un encuentro de corregidores, ¿no? En esa sala de reuniones nosotros definimos cómo darle utilidad a los recursos. Entonces las comunidades definen ahí cuánto de recursos se va a definir para mejorar una escuela, a qué comunidad priorizamos con un proyecto, qué es lo que necesita, a dónde podríamos destinar, o es necesario hoy invertir este recurso o tal vez esperar otra cosecha para poder pensar en un otro proyecto que también beneficie a más comunidades. Entonces, hacer tal vez depositar en alguna cuenta para que estos recursos no se gasten y más bien ahorrarlos para una segunda cosecha ya, aumentar los recursos y poder destinar mayores proyectos. ¿Sí? Porque como digo, no hemos tenido atenciones de nuestros gobiernos municipales, departamentales, pues hemos visto que podemos ser incluso nosotros sostener nuestros servicios básicos, por lo menos, no hagamos necesidades. Con esto de ya nosotros conociendo cómo también adquirir recursos económicos, hemos dicho entonces, somos autónomos. Por eso es que a partir del 9 de febrero, una vez promulgada la Constitución Política del Estado, nos declaramos nosotros un territorio autónomo, simbólicamente, aunque no teníamos, no existía todavía la norma, el marco ni nada, pero dijimos que aquí nadie a nosotros nos atiende, somos nosotros los únicos que nos autosostenemos, nos autoatendemos, entonces somos un territorio autónomo. Y a partir de ahí entonces empezamos ya a difundir esto de la declaración de la autonomía indígena, de que debemos impulsar, porque es momento ahora de exigir también al gobierno que le compete atendernos, no solamente para utilizar los votos y después olvidarse de nosotros. Entonces, por eso es que declaramos. Bien, con todos estos logros obtenidos nosotros hemos logrado tener mucho alcance, pero hoy en día esos logros se nos hace una amenaza de riesgo de perderlos nuevamente con esa construcción de carretera, una amenaza viendo de que del gobierno de nosotros, de Bolivia, y el gobierno de Brasil haciendo un convenio ya de trazar una carretera por el tipo. Para nosotros decimos que es una amenaza, ¿por qué? Porque justamente la carretera estamos viendo que traza por el medio del tiempo, ¿no? Partiéndola en dos. Esta zona por donde pretenden pasar es justamente la zona núcleo de reserva, donde hay una mayor potencial de recursos biológicos, ¿no? Y mucha biodiversidad. Bien, ahí vemos Stevens en el año 1986, ¿no? Como vemos, una zona bastante rica en flora, fauna, todo.
no existía todavía mucha colonización, pero vemos esta pequeña mancha roja, es cuando ya empiezan a penetrar los colonos, empiezan a penetrar, justamente haciendo una senda que va al interior del mismo. Y vemos cómo mientras va avanzando los años, esa mancha va creciendo. Ya en 1990, se abre la estación del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina. 2001 ya hay mucho más. Se abre la estación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Todas aquellos que quieran, por favor, Totalmente. vénganse al grupo. Que se definió como línea roja, se deforestó y actualmente esa zona ha quedado totalmente pobre. Les comento así una anécdota, cuando estaba pasando un tractor una vez, nosotros nos paramos para evitar que esta carretera ya se abra. Y otro era entonces tratamos de evitar porque vimos de que en esa zona hay varios ríos, ¿no? Era totalmente rico en peces, el dorado, el pacú, ¿no? Se abre la estación del Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina. Emocionados al ver semejante cantidad de pescado. Bueno, utilizaban mucho la dinamita, porque muchos eran mineros, creo, que habían llegado a esa zona. Empezaron a dinamitear, a matar los peces que lamentablemente sacaban lo que podían, porque como esa zona era bastante correntosa del río, se los llevaban los peces muertos. Y lo más lamentable era que el dorado es un pez bastante frágil, ¿no? Que el pez recibe la fruta cuando está cayendo de arriba. Estos recibían la dinamita, explosionaban el aire, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, no existe ni uno de esos peces. Es lo más triste que existe. ¿Dónde existe mayor? Toda la zona que nosotros la llamamos zona núcleo del tipo. Ahí existe todo el potencial, ¿no? De peces, de fauna, flora, aves, animales silvestres. Pero ya no hay en gran cantidad como había antes. Solamente podemos ver el tropero que nosotros llamamos. Antes había manadas centenares, pero hoy una manada será tendrá lo más alto que puede tener unos 80, 60, ya no existe mucho la mujer. Es la preocupación de nosotros que esta carretera lamentablemente es una amenaza que va tendiendo justamente a intentar justamente la zona núcleo de reserva, ¿no? Por eso hay colonos también en el norte, hay unas como parches de rojo por allá. Bueno, sí, en en esta parte ha habido, ¿no? Ingreso en esto es 2004 hasta 2007 más o menos, ingresaron unos madereros, ¿no? Y empezaron a hacer deforestaciones. Que nos preocupa mucho el tema esto de la carretera, porque hoy actualmente con toda esa deforestación que ha habido bastantes cambios en la zona, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ha habido una extrañada lluvia continuamente que ha inundado enormemente en lugares donde no se podía inundar mucho. Vemos de que ya las comunidades han tenido que vivir sobre el agua, sobre canoas, tratar de sobrevivir. Y esto ha durado incluso más tiempo. El año pasado, este año, cambió la situación, ha habido más sequía. Los ríos ya se están secando, justamente porque esas zonas donde están haciendo las deforestaciones son las zonas nacientes de los ríos. Y cuando una zona naciente de los arroyos, ríos, se los deforesta, el río se seca o los arroyos se secan, y estas son las que alimentan de agua a estos ríos. Como decía, estas deforestaciones actualmente, al margen de que haya habido esa línea roja que les he mostrado al inicio, no se ha respetado normalmente, ¿no? Hoy estas imágenes que hemos mostrado es desde el 2007,
Desde 2007 hasta ahora ha habido mayor deforestación ya fuera de la línea roja, porque esto, por ejemplo, que lo que mostramos nosotros, trae esta deforestación enormemente indiscriminada, ¿no? Gente que ya vive allá pensando qué va a hacer, porque estos son funcionarios preocupados ante sus comunidades que ya han sido, e incluso muchas comunidades despojadas de sus lugares, ¿no? Para qué hacer, para poder reemplazarlo de coca. ¿Qué es lo que hacen los colonos? Reemplazarlo de coca. El año pasado, ustedes se acuerdan, tal vez algunos, pero que han entrado a través de la noticia, nosotros tuvimos un enorme problema, donde tuvimos que hacer nosotros personalmente el desalojo, ¿no? de los colonos. Hemos erradicado más de 10 hectáreas nosotros de coca, nosotros los comunidades, donde hubo enfrentamientos, porque los colonos hicieron resistencia a esto. Que el gobierno en estos días, pese a los compromisos de apoyo y de hacerlo, que como competencia el gobierno tenía toda la competencia de hacerlo, y no lo hizo cuando tenía que hacerlo, ni viendo nosotros la amenaza de que ya por día se avanzaba creo entre 4 hectáreas de chasqueo, entonces nos hemos visto obligados nosotros a hacer la defensa, en la cual tuvimos que enfrentarnos con resultados como un muerto, heridos y todo, una serie de cosas. Hoy en día, esto nuevamente está iniciándose los nuevos asentamientos por la zona. Bueno, en resumen, la preocupación nuestra es que sin carretera, el crimen está siendo amenazado fuertemente y siendo atropellado, avasallado. Nos preocupa mucho con carretera. Yo creo que esto va a ser mucho más fácil el ingreso de los colonos y lo único que va a haber es la proliferación de cosas. Lamentablemente, que las organizaciones leras han incluso tratado de querer engañar a las comunidades diciendo de que la línea roja se debe ampliar incluso mucho más allá de lo que existe ya definido, ¿no? ¿Por qué? Porque las comunidades también deben sembrar coca. Es momento de que las comunidades también produzcan coca, porque es la única manera de cómo acceder a los programas del gobierno. Para poder tener un desarrollo, las comunidades deben afiliarse a la organización cocalera. Si las comunidades no se afilian, lamentablemente no va a haber atención del gobierno. Y nos ponen como ejemplo, en el Tiblis hay comunidades dentro de la zona colonizada, hay comunidades indígenas que han resistido, como también hay comunidades que han desaparecido, como la comunidad de Limo, que actualmente está en una superficie de 1 hectárea de área de tierra, ¿no? Todo lo demás rodeado de colonos, y como la comunidad de Puerto Patiño, ¿no? La comunidad indígena de Tlacalé, también ha desaparecido, y así. Entonces, esta es la amenaza, ¿no? Si no, la comunidad desaparece, el gobierno va a tomar decisiones, ¿no? Nosotros los sectores cocaleros vamos a tomar decisiones y no va a haber lo peor es que atención. No, el gobierno no va a atender los programas. Y actualmente las comunidades no gozamos de estos programas del gobierno, pese a que incluso alrededor de las comunidades que están asentadas dentro de la zona colonizada, existen infraestructuras como colegios enormes, ¿no? Hospitales, canchas deportivas, polideportivos, todo, pero en las comunidades actualmente no tenemos ningún proyecto que nos haya llegado por parte del gobierno, ni de Bocumpe, ni de ningún programa. Entonces, esa es la presión o la represión que nosotros hoy estamos haciendo en resistencia, pese a que hemos dicho, no nos vamos a obligarnos por más que nos ofrezcan una escuela a cambio de nuestro territorio. Yo creo que no es eso. Aquí nosotros también tenemos derechos porque somos bolivianos y gozamos también como cualquier boliviano. Así no seamos cocaleros, pero yo creo que también tenemos derecho a ser beneficiados. Entonces esta es nuestra preocupación ahora, la amenaza que existe por esta carretera. Bien, entonces en definitiva nosotros lo que sí, al margen de los discursos que se dan por parte de nuestro gobierno o de gente del gobierno, decir respeto a la madre tierra, respeto a la naturaleza, respeto a la vida, ¿no? Creo que
en realidad estos solamente son discursos que se van dando. Nosotros hoy demandamos respeto a nuestros derechos. Creo que como bolivianos, así nos digan de que no tenemos derecho al gozo de los programas de desarrollo, pero creo que sí tenemos derecho también a ser respetados por nuestra vida, nuestra cultura, nuestra forma de vida y nuestro territorio, que es nuestra casa grande para nosotros. Esto hoy lo que demandamos y esperamos de que el gobierno reflexione y realmente tome conciencia de lo que está haciendo, porque lo que va a hacer es que como estas comunidades ya que han sido desaparecidas, con esta carretera yo creo que estamos nosotros calculando mínimamente de 15 a 20 años las comunidades también, las grandes otras comunidades han desaparecido porque tendrán que emigrar a las capitales. Muchos se irán a la capital del Beni, a Trinidad o San Ignacio, o como otros se irán tal vez a Cochabamba, con todos los hermanos Viracarés, que más fácil les queda llegar a Cochabamba, a Villafunar, y ahí convertirse en especie oportunidad o mendigos, y las comunidades por lo cual desaparecerían. Esta es nuestra enorme preocupación que nosotros compartimos con ustedes para ver a partir de ahí se puede hacer un análisis y tal vez voy a tal vez sugerir, opinar y ver de qué manera poder buscar un mecanismo de desarrollo realmente adecuado, que no afecte a la desaparición de las comunidades, que el desarrollo más bien apoye a las políticas del gobierno y que los discursos que se dan sean de verdad para cumplirla y no simplemente darle al exterior para conseguir más recursos a nombre de nosotros como pueblo indígena y después olvidarse de nosotros. Esto es compartir con ustedes. No sé si en... A ver, tal vez vayamos los tres. Bueno, yo trabajaba con la CEPIFCO hace 10 años más o menos, y este debate ya existe como 20 años. La carretera pues, es una demanda de los departamentos, de las prefecturas, de las gobernaciones a los distintos gobiernos. En ese entonces, primero que la línea roja no era tan grande, era mucho más chata, no era tan profunda. Pero lo que sí es interesante señalar es que había muchas comunidades indígenas, mojeñas, que sí apoyaban la carretera, porque se quiera o no, va a facilitar muchísimo también a las comunidades indígenas. Y no eran comunidades solamente del sur, del CONISUR, eran también de la subcentral del TIMNIS. En realidad, las dos centrales, el CONISUR y la subcentral, tuvieron como excusa para reunirse, hacer una representación a las dos prefecturas para impulsar la carretera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la carretera se va a dar o se va a dar, porque es un tema de 30 años atrás y es muy difícil que se la paren. Ahora, ¿cuál es la alternativa que propone? En ese entonces, con las organizaciones indígenas, se había propuesto hacer una suerte de protección tipo área protegida, con trancas para tener un registro de los ingresos, salidas. Obviamente esto es muy complicado con una presión tan grande que es la colonización, ¿no? Porque si la línea roja está acá, la colonización lo que hace es centrarse por aquí atrás y va ocupando estos lugares, ¿no? O sea, nunca entran directo porque las comunidades están deteniendo esto. Ese es otro tema que también va a seguir creciendo. Y mucho más ahora que la organización cocalera está muy empedrada. Entonces, ¿qué alternativas han pensado ustedes? Porque el rechazo en sí a la carretera me parece que no es la mejor estrategia, ¿no? Porque va a haber muchísimas comunidades que sí van a apoyar la carretera y el gobierno se va a encargar de hacer aparecer estas comunidades en el interior de TIMNIS. ¿Cómo hacemos tal vez las tres preguntas y después la ronda? Sí. Anoten sus preguntas que tengan
Eso vamos a Una manera de anotar. Bueno, mi pregunta más va en términos gráficos. Viendo el mapa, tengo entendido de que viendo el mapa y viendo el trazo de la carretera, tengo entendido que se ha firmado la licencia ambiental para el tramo 1 y el tramo 3. Dentro de lo que vemos acá en el TICNIC, ¿cuál sería el tramo 2? ¿A qué parte corresponde el tramo 2? ¿Cuál es el 1 y el 3? Hay uno por los tres tramos. O sea, un poco para ver el tema de las variantes, El tramo 1 y el tramo 3 están fuera del TICNIC, de esos Sí, límites. están aprobados. Y esos están aprobados. El tramo 2 es lo que corresponde al TICNIC. Hago la pregunta. Bueno, gracias por la presentación, porque es una demostración del micro de lo que es pasando en el macro, que es de dos maneras, de dos visiones de desarrollo. Ustedes ya está en este desarrollo alternativo de lo que es lo mayor del capitalismo. Pero mi pregunta es, yo entiendo que ahora no están en ningún proceso de resolver los conflictos, ¿no? Está el gobierno con un diálogo con los colonos, no están en una estructura de diálogo, ningún proceso, ¿no? ¿O sí? Está hablando justamente don Adolfo que hubiera en realidad estas dos preguntas, ¿no? Pero tal vez a la tercera pregunta la respondemos nosotros porque responde más bien a la metodología, básicamente. Y también para esta oportunidad, creo. Se trata de lo siguiente: la subcentral del TICNIC tiene sus propias estrategias como organización. Ellos plantean aspectos de tipo social, movimientos de tipo legal inclusive. Bueno, esa es la dinámica de la organización donde nosotros no estamos metidos, ¿no? Están en pleno proceso. Más bien lo que nosotros queremos es entender las percepciones de los distintos actores. Aquí en las dos preguntas mínimamente ya había emergencia de alguna posición, como él decía, la carretera se va a dar sí o sí. Y es así la percepción, es tan variada, son tan diversas las percepciones, que lo que nosotros estamos pretendiendo apoyar más en ese sentido de identificar cuáles son ese tipo de valoración que llamamos nosotros, ¿no? Las valoraciones que tiene la gente para poder apoyar a la organización y decir, la gente está pensando de esta manera. ¿Cuál va a ser su estrategia, digamos, conociendo o reconociendo esa situación? Y creo que este espacio va a ser básicamente para reflexionar en ese sentido. Y lo que hemos hecho, avanzando un poco, ya bien. Bueno, hay dos preguntas, don Adolfo. No sé si escuchó del compañero que decía, la carretera sí se va a dar. ¿Cuál es su estrategia? ¿No? Y aquí, que más o menos es complementaria, dicen, han estudiado la posibilidad de ir a funciones. Esas dos preguntas. Bien, y con respecto a los que sí, tal vez parecería que en un momento las comunidades obviamente tenían esa necesidad de impulsar la carretera. E incluso los mismos hermanos del área colonizada nos decían de que no nos interesa, de que no quieren. No, pero hoy en día los mismos hermanos colonos se han tropezado con un conflicto que entre ellos se han generado con esto de proliferar la coca, unos que respetan y otros que no respetan.
Entonces, por eso es que yo me he reunido últimamente recién en Santísima Trinidad, en la comunidad, al interior de la zona comunitaria. Entonces explicábamos el tema. Ellos bien claro han dicho en una y dos oportunidades, ¿no? A nosotros no nos interesa salir al venta, porque ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Nos interesa tal vez salir de aquí hacia Cochabamba, porque allá sí tenemos nuestra familia, tenemos nuestra casita, tenemos qué hacer. Pero ¿qué vamos a hacer al otro lado? No tenemos ningún interés, porque ¿qué vamos a ir a vender allá? No hay mucha población que se dio. Entonces, esa intención de arremeter, de que sí o sí a la carrera, aunque no le interesa a los demás, entonces, ha implicado una gran preocupación a ellos mismos y por lo mismo a las mismas comunidades, como digo, se han deforestado alrededor de 400 hectáreas en un solo año, ¿no? Un solo año, de donde les comento que tuvimos el ayuntamiento el año pasado. Entonces, las comunidades también han dicho, bueno, si antes nosotros es cierto que también hemos dicho que podría ser útil la creación, pero ahora con esto hemos sido totalmente atropellados e incluso despojados de nuestro territorio, por lo cual no nos interesa la creación. Entonces, ha habido un cambio por la arremetida que se ha dado por otras personas, incluso aprovechando ahora la coyuntura política de que el gobierno está apoyando a los paralelos, qué sé yo, entonces hay que hacer pacificación. Esto ha llegado a una conclusión por lo cual la determinación que no hay mucho interés ya de tanto de atravesar. Bueno, también el gobierno excusa, pero los sectores sociales actuales ya no hay interés. Con respecto a que si en un momento nos hemos tratado de poder ir a una justicia, ¿no? Hemos visto de todos los lados nosotros cómo poder, nosotros, más que entrar a confrontación y demanda con el gobierno o cualquier sector, buscar de qué manera unir fuerzas para que, como digo, buscar un desarrollo adecuado, consensuado, que no tenga que amedrentar, mucho menos afectar contra la integridad del territorio o contra la integridad de las comunidades. Ir a esta demanda de juicio para nosotros ha sido incluso casi como lo último, como el recurso. Por ello de que tenemos, ¿no? Nosotros hoy viendo la estrategia de poder, si en algún momento es necesario, pero sí de que si tal vez digamos que emplearlo, esto también yo creo que sí lo vamos a realizar los últimos recursos, porque tratamos de solucionar la parte más democrática y cultural. La vía judicial, a pesar de que hay una jurisdicción especial para temas de medio ambiente, creo, una última ley, la tenéis como último recurso. Bueno, sí, ¿no? Porque creo que lo primero que va es el diálogo. Esto se va dando en base a las experiencias que se van dando, ¿no? Por ejemplo, la viceministra firmó las 2 fichas ambientales, ¿no? El 2 de agosto, creo, si no me equivoco. Y el 10 de agosto, por arriba, por la zona norte, 400 familias llegaron, de Caranave, supuestamente, no sé de dónde, a sentarse por la zona de Monte Grande, ¿no? Haciendo una expedición, ¿no? Que llegaron hasta la comunidad de Santo Domingo y Oromoco, por la zona sector. No hicieron ningún chaqueo, ninguna deforestación, pero sí se sorprendieron ante un enorme potencial de especies y animales que empezaron a dinamitarlo nuevamente, dinamita por allá, una mortandad de peces, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer ahora el gobierno es reflexionar ante estas decisiones que van tomando, porque lamentablemente parecería que no les tuvieran mucha importancia. Creo que, como digo, es nuestro recurso que tenemos en caso de que se siga haciendo la arremetación o arremetan contra nosotros, pues vamos a tener que ir a una demanda. Pero actualmente hay foro, espacio
para que ustedes tengan aún en un sentido mínimo un diálogo con los colonos o ustedes están conversando en lo mínimo en cuanto a tal vez una alternativa o modificación o es una confrontación más. Con los compañeros colonos legalmente asentados, constituidos, hemos tenido una amplia acercación. Antes había un distanciamiento con mis compañeros acá, ¿no? Que siempre se trataba de dar por su lado, y la sociedad civil por su lado, los colonos por su lado. Pero estos 2 últimos años hemos tenido una amplia acercación, hemos tenido un amplio diálogo, que hemos unido esfuerzos para muchas otras cosas, como por ejemplo, de terminar de una vez la línea roja, porque no se podía, que el año pasado no podía. Y empezar a buscar fuerzas políticas para apoyar al gobierno, ¿no? De qué modo nosotros también como DIPNIS y como Club Central, todas las comunidades apoyen al movimiento, ¿no? Del gobierno. Entonces, hemos empezado a tener estos acercamientos, por lo mismo, por lo cual hemos tenido bastante buenos resultados, ¿no? Y lo que sí, hay un confrontamiento con los colonos, son de parte de los colonos ilegales que vienen de otros lados, de otras zonas, ¿no? O incluso, tal vez no de la zona colonizada, aquí nosotros lo conocemos, o de las otras centrales, como son de la zona de Cazama, Vilcazama, Chimoré, Yacunari, todos estos colonos que ya incluso tienen enormes chacos, qué sé yo, están queriendo nuevamente interiorizarse así. Entonces, con ellos que sí se tiene la confrontación, ¿no? Es una participación más entre todos. Solo un detalle. La aprobación de este tramo, del tramo 2 o de los otros 2, significó el renunciamiento de Juan Pablo. La consulta es un tema de esta naturaleza que de pronto tiene una oportunidad para poderlo conocer más de cerca. ¿Qué tanto se pone en foros de debate, en espacios de discusión, de intercambio de impresiones, más allá específicamente de la preocupación y el diálogo que ustedes llevan entre los mismos actores? Porque aparentemente desde afuera podría parecer que se está frenando un concepto de desarrollo de país, que es más o menos, parecería ser la idea que vende nuestro presidente, nuestro gobierno, nuestro vicepresidente. ¿Por qué o qué hacen ustedes en ese sentido para poner esto en un tema de debate nacional, mesa nacional, donde participan muchos y, bueno, en ese sentido ganaría mucha ley resumido en un espacio muy pequeño, muy aislado? ¿Están haciendo algo en ese sentido? ¿Cómo es esto? Es justamente lo que sí se está haciendo, ¿no? Tratar de buscar, generar espacio para buscar compartir las preocupaciones primero, para a partir de ahí empezar tal vez a discernir algunas alternativas, qué sé yo, ¿no? Pero sí, yo creo que yéndonos por la parte legal, el área protegida como territorio es un territorio indivisible, indiscutible, embargable, ¿no? Pero lamentablemente es que este proyecto no cumple toda esa parte legal, porque siendo así, se ha embargado, se ha hecho un préstamo de recursos para endeudarlo hacia el mismo territorio, porque yo supongo que se pretende ahí hacer aprovechamiento de recursos naturales de los mismos para pagar el mismo proyecto. Entonces ya nos han embargado, entonces y al partirlo en dos se está dividiendo, ¿no? Entonces todo esto es cuestión de que nos pongamos a visualizarlo bien y a partir de ahí ver las estrategias de alternativa, porque si vemos, hacemos un pequeño dibujito. Aquí, a ver. Una colonizada. Entonces,
supuestamente el camino va por ahí, ¿verdad? O como también dicen que va a ir por ahí, no hay una línea definida. Pero San Ignacio por acá, Trinidad por acá, Villatunari, Cochabamba, ¿no? Esto es Villatunari, San Ignacio, Trinidad. El proyecto dice unir Cochabamba con Trinidad, ¿no? Entonces, nosotros vemos de la parte trayectoria Villatunari y luego acá para ir a San Ignacio y Trinidad, ¿no? Cuando podríamos partir seguramente de Villatunari e incluso pasar algo así, bordearlo, no sé, buscar la forma, incluso de distancia sale más cerca si el proyecto es unir Cochabamba con Trinidad. Entonces, pero sin embargo se hace esta curva. Entonces, ¿cuál es la lógica realmente de este proyecto? ¿No? Como vemos realmente, o sea, no nos han dado una información real y tal vez reciente o actualizado. Por eso es que se trata de decir, y se ha tratado de utilizar políticamente la fuerza de estos compañeros hermanos colonos para decir, vamos a impulsar el desarrollo de los sindicatos de toda, porque hay varios sindicatos, impulsar el desarrollo para que entonces puedan sacar su producto, llegar a San Ignacio, Trinidad con menos tiempo. Se trató de utilizar políticamente, pero viendo ya la visión que la zona núcleo pasa a decir, y los mismos hermanos que viven acá han visto de que ya en esta zona es pobre, totalmente pobre, entonces han dicho de que no puede ser que exterminemos con la naturaleza nosotros, porque puede ser que nosotros estemos muy fielmente respetando, pero a título de nosotros, gente externa de otras zonas viene y se incrusta en la zona del sitio. Como dijo el compañero, vienen por este lado. El año pasado el enfrentamiento ha sido justamente esta zona. Más de 400 hectáreas, como digo, deforestadas en un solo año. Entonces, estos pretendían salir acá al río Ichoa, salir al río Ichoa y prácticamente a partir de ahí expandirse a toda esta zona, porque toda esta zona es la zona alta, zona de la reserva, toda esta zona es la zona inundadiza, donde se inunda constantemente, zona oscura, donde existen, yo decía, aquí hay muchos caimanes, lagartos, han llegado colonos, hasta aquí hay una laguna que se llama la Laguna Bolivia, han llegado hasta ahí, y muchos colonos entonces, incluso han sido engullidos por la anaconda y los caimanes, ¿no? Entonces, eso ha hecho que ellos se replieguen, pero han visto de que esta zona topográficamente es alta y no hay animales peligrosos que se los pueden engullir. Pero este es el peligro, que por este lado están tratando de ingresarse justamente. En 2008 ingresó una comisión de exploración y llegaron hasta Oromón, de Santo Domingo. Aquí Santo Domingo y Oromón. Entonces, han hecho una exploración. Conocen el área, muchos colonos de esto, por eso es que hay viendo estas amenazas de deforestación, los hermanos de acá han dicho no, nosotros fielmente respetamos, por lo cual no podemos permitir que otra gente se aproveche a título de nosotros y que nosotros estemos impulsando esta carretera para que beneficiar, quienes más se van a beneficiar son estos, porque estos son ilegales, pirateros, proliferadores de coca y bueno, y otras cosas más, destructores de la naturaleza. Por eso nosotros, nuestra posición en la última reunión que ellos han manifestado y lo van a, tenía entendido que lo iban a hacer público, documentado, es decir, nosotros queremos que nos lo mejoren este camino, esta parte de acá, mejoramiento. ¿En qué sentido? Aquí existe el río Isiboro, hay otros ríos como el de Sacese, Sasasama y otros ríos más. Eso queremos que se hagan tal vez puentes. Después no nos interesa salir allá. ¿Para qué? Nosotros queremos salir para este lado porque necesitamos este acceso para suministrarnos de nuestras necesidades, nuestro alimento, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que pedimos actualmente y es lo que se ha hecho, como digo, una especie de consenso.
Entonces, a partir de ahí es que no hay ese interés, pero ahora esperamos de que, a ver, compartir este criterio con todos ustedes para que a ver de qué manera también sacamos. Pero ya les digo, la trayectoria supuestamente es unir Cochabamba a Trinidad, pero nos estamos dando una vuelta, o una media vuelta. Hasta aquí han tenido panoramas de 3 distintos actores. Menos, ¿no? Probablemente de compañeros colonos que también están aquí, que tienen la posición. De por medio, sin mucha dirección exacta, está la expresión que ustedes han hecho sobre la posición del gobierno. Entonces, queremos hacer un resumen ahorita para entrar un poco a la parte técnica, metodológica, para ayudar a lo que ellos están diciendo. Más cabezas piensan mejor, queremos compartir esto y llegar a comprender el conflicto en toda su dimensión. Hay tensiones y hay conflictos en el PIB. Ya reflexionando con los compañeros desde sus propias reflexiones, pero también desde el lado técnico, se define, digamos, conflicto cuando ya ha habido el choque, cuando ya ha habido un problema, y eso se ha dado con el tema del vaciamiento de tierra. Incluso hay un muerto y todo. Pero donde hay tensiones todavía no hay una cosa totalmente conflictiva y real. Ese es el tema de las prospecciones hidrocarburíferas, que está relacionado con el bloque C3 que está aquí, por donde más o menos se acerca la carretera. Entonces es un tema que hay que está en el grupo de proyectos priorizados. El proyecto carretero también bilateral y San Ignacio de Mojos, en su tramo 2, debemos decir, porque ya el tramo 3 están aprobados. Y cuando uno ve estas tensiones, estos conflictos, existen distintas valoraciones o percepciones desde distintos tipos de actores, y probablemente con posiciones o intereses totalmente distintos. Si no hacemos esta aproximación real, puede tener una salida computadora o puede ser por una salida tradicional vía la participación, varios ya más o menos han comentado, y que con la consulta. Los compañeros han hecho análisis de consulta y creo que ayer era un coordinador judicial claramente. La consulta probablemente no nos ayude mucho a nosotros, es no fiscal. O podríamos pensar en una salida mucho más creativa, innovadora, integradora de visiones, como están planteando ellos, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rápido de las valoraciones distintas que hemos podido sistematizar, hay posiciones que son actitudes de todo y probablemente no expresan lo que realmente está posicionado, que son los intereses o las necesidades verdaderas. Desde los propios indígenas hay documentos, hay resoluciones, hay un rechazo innegociable a la construcción de la carretera, innegociable. Y hay una cosa que hay que considerar, ninguna autoridad se ha centrado todavía a la organización. Creo que aquí preguntaba si hubo un momento de diálogo, de acercamiento, vale la pena que nos comentemos. ¿Cuál es el interés verdadero de consensuar la necesidad de fondo? Los compañeros están pidiendo el respeto a los derechos humanos y territoriales para la sobrevivencia de los pueblos indígenas. O sea, su preocupación del fondo parece ser la sobrevivencia de los pueblos y el respeto a su forma de vida, que es una incluía también la posición desde el gobierno central y departamentales, porque aquí están las constituciones de las gobernaciones de Cochabamba y Beni, como decía Iván. Claramente esta es una demanda de desde social, porque se habla desde el primer prefecto que fue al Beni, que tenía una idea de era cochabambino y me quedaba muy lejos dar toda la vuelta por llegar a su trabajo, digamos. Necesitamos una carretera. Se habla de eso, se ha hecho ya un análisis
dónde viene este tema de la violencia, de cuenta desde mucho tiempo atrás. Entonces, las posiciones actuales son la carretera que construye sí o sí. El interés verdadero, real, la necesidad, totalmente legítimo también, es impulsar el desarrollo del país con vinculación. No es nada malo, ¿no? Luego, las posiciones de por medio está el CERNAP, que es una institución pública que tiene presencia en este lugar porque es un territorio de doble calidad, el territorio indígena y el área protegida. El CERNAP en su posición ahorita está diciendo yo voy a cumplir la norma. Muchos han dicho, ¿por qué no hacen nada? Posiciones de ¿cuál es el interés del fondo? Su interés del fondo es conservar el patrimonio natural y cultural, es su mandato. La sociedad civil de las regiones, tanto de Cochabamba como de Argentina, tiene una posición fuerte, radical, de impulso a la carretera porque es desarrollo. Muchas veces hemos escuchado nosotros, si somos los cuantos, son los niveles, o sea, contra toda la población urbana de Beni, de Cochabamba. Y el interés fuerte de organizaciones que son comités químicos, empresarios, ganaderos, de todo tipo de vinculación social para reducir costos, también para asentamientos nuevos. Mucho depende del tipo de actor que estemos hablando. Los ganaderos, por ejemplo, dicen, vamos a vender nuestros productos más rápido y más barato y no vamos a tener que estar dependiendo de los rescatistas de Santa Cruz, porque ahorita lo que ocurre es que los de Santa Cruz les compran nomillos a los de Beni, y ellos los engolan, los venden caro. Nosotros también estamos directo, los de Cochabamba están pensando llevar productos a Beni, esas son las posiciones y los intereses. Nos han pedido que un poco hagamos un resumen de lo que son los factores objetivos, que no es el tema específico de este grupo de trabajo, pero no hay que perderlo de vista. En la Constitución Política del Estado se habla del reconocimiento de los derechos generales de los pueblos indígenas. Ahí se habla de un derecho a la consulta previa, no está reglamentada todavía. En la ley de régimen electoral se habla de todo el proceso de consulta pública, pero también se hace referencia a que no es vinculante. En los convenios internacionales también se habla, ¿no?, a la consulta de buena fe, informada con procedimientos propios. Entonces, como que esas cosas ya están en la norma, ¿no? Objetivamente son legales. Lo que ahora nosotros queremos ver en este grupo de trabajo y consideramos que es un gran vacío, está relacionado con los factores objetivos. Con esto que viene a ser la valoración de la percepción. Es decir, yo tipo de actor, yo opino. ¿Cuál es mi opinión? Es como la casa de la colega aquí, ¿no? Su papá piensa una cosa, sus hermanas dicen otra cosa, entonces son percepciones distintas. Y esas son las que probablemente estén generando ruido. Y de por medio están los factores socioculturales. Cada uno venimos con un bagaje cultural construido ya sea por educación o por prácticas, ¿no? Por ejemplo, los compañeros aquí decía, el colega que se ha ido decía, ¿por qué no recurren al tema legal? ¿Y qué les ha contestado don Adolfo? Ese es el último recurso, dicho. ¿Y por qué don Adolfo es mojeño? Y en la cultura mojeña, el tema del perdón es sumamente fácil. Yo como occidental a veces, muchas veces veo cómo los discriminan o los maltratan y uno dice, pero ¿por qué no reaccionan? Digamos, ¿no? Pero todo ese proceso de evangelización por el cual han atravesado es cultura del perdón, ¿no? Entonces ellos acotan instancias de diálogo, de discusión, de debate, y tienen que reunirse 3, 4, 5 días en sus encuentros de corregidores, lo hacen, entonces se amanecer, lo hacen. Probablemente en algunas cosas que sean buen mecanismo y en otras no tanto.
Por eso también se les puede casi comprensivo, porque yo veía las series y es una de las cosas. La otra, la necesidad de acercamiento a esta valoración de los actores involucrados, ¿no? Es analizar las tendencias de las posiciones, los verdaderos intereses que hay, y eso queremos hacer con ustedes aquí. Metodológicamente, los actores desde sus propios conocimientos van a tomar estrategias para transformar los conflictos. Entonces nosotros, con lo que hoy día planteemos, el ejercicio que hagamos, le vamos a ayudar a ellos para que puedan reflexionar y eso lo asuman. Ya que algunos también habrá estrategias que podemos también obviamente va a haber de los facilitadores, de los investigadores que se pueden utilizar como instrumentos, ¿no? Hemos traído algunos instrumentos que han sido retroalimentados, y este enfoque prácticamente trata un poco de innovar en todo lo que son las estructuras institucionales y también en todo lo que es una forma de ver un modelo de desarrollo tal vez un poco más integrado, más articulado, sin la necesidad de imponer solo lo que dicen las mayorías, sino también las minorías, ¿no? Y entendernos nosotros mismos, empezar a encontrar mecanismos de toma de decisión de políticas públicas. Entonces, en la herramienta que estamos trayendo, se trata de identificar un poco las valoraciones, ¿no? Que tiene que ver con las percepciones por tipo de actor, las percepciones también de este actor sobre sus intereses en particular, ¿no? En este mini taller lo que vamos a hacer es este ejercicio, vamos a aplicar unas circunstancias de ¿no? Y después vamos a identificar cuáles son los elementos, un solo elemento que cada uno de ustedes para el tratamiento de estas tensiones o estos conflictos colectivos. Hay un grupo ahí. Hemos aplicado este instrumento con los compañeros también, con los compañeros del TIP, de que traigo un pequeño resumen. Bueno, esta era una introducción que por el tiempo no la voy a dar, es la forma de pensar de los compañeros sobre conflictos. En los resultados de este instrumento aplicado a las percepciones, algo que aquí Iván decía, no todos los compañeros piensan que el camino es malo, ¿no? Probablemente en estas épocas haya habido todavía más gente que pensaba que el camino no era malo, que no conocíamos todos, pero todavía sigue habiendo 80% aproximadamente piensa que la carretera no le va a beneficiar, pero hay un 20% que piensa que sí. O sea, no es que los compañeros conciben un espacio privado a su chaco, lo que llamamos nuestro cultivo cercano, para cazar, para recolectar frutos, para pescar, para relacionarse, para reproducirse, para tener organización, para que los animales como desear se reproduzcan. El resto del territorio. Casi no existe lógica de propiedad individual. Casi. Digo casi porque hay alguna gente que está pensando que tal vez es mejor partillarse con los colonos. El número es muy pequeño, pero ya no es una sociedad. La percepción sobre la propiedad del territorio no había sido propiedad de ser humano a su país. El Adolfo ha dicho, no, el título es entregado a 3 pueblos, los monteños, los mexicanos, los chimanes y los altareros. Pero los compañeros bolivianos, los territorios independientes, los dueños del territorio, los chichis, el amo del monte, los que protegen todo,
lo que no deja de ser daño. Porque hay una fuerte concepción ahí espiritual. El bosque para ellos no tiene una valoración únicamente monetaria. Se habla del bosque como con el bosque sobrevivimos. Es una cuestión de vida no es. Entonces, este resumen, porque es una cosa un poquito más amplia, este resumen quería mostrarles para que vean más o menos cómo ellos están pensando. Y en ningún momento, dentro de sus posiciones, dicen, la carretera nos va a matar o no, o sí, dentro de los verdaderos intereses. En los verdaderos intereses se está hablando de la sobrevivencia de los pueblos, ¿no? De que eso no, como decía Don Alonso, no los desplace de sus espacios. Entonces, nosotros nos imaginamos que si hubiera una buena política planteada, un buen proyecto planteado que resguarde eso, seguramente estaríamos hablando ahorita no de que va a ser un conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, este instrumento va a lo siguiente, es totalmente cualitativo, porque lo cuantitativo ya podemos acceder en las estadísticas del INE, etc. ¿no? Entonces, se trata de hacer valoraciones, cada uno desde su percepción. Y justamente aquí va la cuestión, porque hay valoraciones tan distintas, ¿no? Y lo que nosotros queremos saber es más o menos hacia dónde está la gente. Sabemos que un problema es la ausencia de información. Aquí mismo no hemos podido dar información suficiente, de modo que cada uno ya forme su propia idea. Y ese es un elemento que la subcentral del Tiblis está tratando de emprender por otros medios, ¿no? Incluso con el apoyo de ciertos grupos de voluntarios que están en ese proceso. Pero ese es lo más complicado, no solamente al exterior, en las ciudades, etc., al interior de la propia comunidad. Participar sus impresiones, pero también recoger. Ese es digamos, un momento imprescindible para poder después socializar, compartir los riesgos que digamos, estos distintos proyectos implican, ¿no? A ver, rápidamente al instrumento. No es pensar, simplemente hacer una valoración. Lo que vamos a hacer, yo creo que por la escasez del tiempo, cada pregunta puede durar medio minuto tal vez. Tenemos unos 20 minutos para poder llenar. Tal vez idealmente seríamos ir, aquí en la primera parte dice identificación de valores, aspectos económicos. En aspectos económicos hay una serie de frases que se recogen de gente de la calle, etcétera, ¿no? O sea, de los propios indígenas. De acuerdo, doble A, de acuerdo, un A, indiferente, una rayita o cero, en desacuerdo, una D, y completamente en desacuerdo, doble D. Es sencillísimo la cosa. Entonces ahí nos ubicamos después donde está enfatizando la gente. Y el reverso ya es la sensibilidad. O sea, ¿qué pasa si ponemos una frase que es un poquito más fuerte o más bien más débil? Entonces, ¿cómo se relativiza, no? En economía conocen el análisis de sensibilidad. Vamos en ese sentido. ¿Qué pasa si esta frase lo volvemos un poco más fuerte? Un poco, tal vez también tiene incidencia. Por favor, tal vez llenamos todavía en unos 5 minutos los aspectos económicos y compartimos. Ustedes escogen la frase que les parezca relevante como para expresar en este punto, ¿no? Y si ustedes tienen su propia frase, también sería, en el punto 5 hay un espacio. Incluso pueden elegir eso también como la frase más importante. 5 minutos, por favor. Entonces, solamente lo de los aspectos económicos, a ver si se ve. El objetivo de esto es más o menos ver de qué manera, en una estadística que seguramente ustedes van a procesar, qué posición tiene el grupo después de haber escuchado. Exactamente, esa es después de una charla así tan
tan breve, y donde tal vez no vamos a dar toda la información, pero cada uno de ustedes ya tiene seguramente alguna idea anterior, ¿no? Esa es un poco la intención. O la percepción, básicamente, es la percepción. Por ejemplo, la parte de aspectos económicos, anverso y reverso. O sea, todo el bloquecito que dice aspectos económicos, ese llena el reverso. Anverso y reverso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, solo de acuerdo. 0, indiferente. D, en desacuerdo. Y D, totalmente. A ver, tal vez notamos y sacamos directamente que estamos en desacuerdo, o cómo se llama, para este punto. Ya, perfecto. Pero es la justificación. La idea es que si ellos seleccionan cuál es lo más relevante en cuál es lo que se prueba, entonces ya vamos a notar 2 o 3 cosas. Bueno, como vemos que la mayor parte ya está completando, no hay problema. Utilizaremos, dicen que tenemos 20 minutos. Este ejercicio completito puede durar unos 10 minutos. Pero vamos a tener solo 10 minutos para compartir. Con esa lógica, entonces. Sí. Pero no importa, mejor lo llenaremos rápido, ¿no? No es complicado. Todito el formulario, porque he visto a los compañeros que ya están avanzando. Y el boliviano está la venta. Y usted lo vende entonces. Tengo duda. Ya. Para notar todo, pero si se repite sí, quieres uno. Más bien, cada se ponen diagramas en la partida. Más bien, ¿cuáles son los aspectos?
enseñando también eso. Estudiando. Mejor que use dibujo. Que ya hayan concluido, por favor, no, se vuelvan todavía. Elijan cuál es el aspecto más importante para ustedes y piensen por qué, porque lo vamos a exponer, ¿no? Una breve explicación nada más. Piensen cuál de esos aspectos es más importante de considerar o cuál de esos puntos dentro de un aspecto es más importante, porque ¿qué? No, es para ya poner aquí más bien como una especie Sí, como ustedes quieran, márquenselo con un círculo, háganlo en subrayado, un piqueado, pónganse anotaciones al costadito, o sea, actuemos como si fuéramos uno el comité cívico, el otro el ganadero, el otro el prefecto o el gobernador. Entonces cada uno va a tener su forma de expresar lo que piensa de esto, ¿no? Exacto, como actor externo. Y hay que marcar uno en la parte anversa, y si ustedes ven conveniente, uno también en la parte reversa, porque atrás es el análisis de la sensibilidad de lo que ustedes han opinado. Un minutito más para poder completar. Después la idea ya es, tal vez sería bueno expresar como parte del trabajo del grupo, ¿no? ¿Qué elementos relevantes vamos a sacar? Justamente va a ser a partir de lo que usted diga. Como área protegida. Si hay alguna abreviación que no se entiende, por favor, no se APTE es área protegida, ¿no? El IRSA. El IRSA es Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Con los proyectos IRSA, ¿no? Los corredores biocénicos. Es lo que está aquí. Todos esos son caminos. Ese es el proyecto IRSA. Tal vez ya tenga el es un tema que tiene que cuidar. Así Primera sugerencia, no poner abreviaturas. Siempre no es una cosa ahí. Aquí pregunté qué es tipo. Mentira. Tienes razón, porque eso no está dicho. Quiere decir territorio indígena, Parque Nacional Visiboro Seco. Pero, no. Ese es el defecto que tenemos siempre. En los 5, si ustedes tienen alguna frase que han escuchado con la que se identifican, digamos, pero de nuevo, identifican positivamente, doblemente de acuerdo o en desacuerdo también, ¿no? Hay posiciones, Claro, por ahí digamos todas estas frases no reflejan una posición que ustedes tienen, entonces podrían agregar.
No vale copiarte, Elías. Cerramos sesión en 10 minutos. Cerramos sesión en 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Sí. Bueno. Ahora va a estar muy potente. Escuchando La pecera es una cosa. me estoy recordando una experiencia que tuvimos en Alto Camiri. No sé si conocen ustedes Alto Camiri. Es una comunidad pequeña que tiene un conflicto histórico sobre el tema tierra con los militares. Los militares ingresan, les quitan una gran parte de su territorio, empiezan a matar a los animales, a cosechar sus productos, cercan toda la quebrada, desplazan a los dueños de esa tierra, que más tarde se convierten en comunidad. Y ellos, cuando nos contaban de todo este sufrimiento y esta serie de abusos, nos dan también una pauta de cómo empezaron a solucionar sus conflictos. En ambos casos, en qué podemos coincidir? En que esta comunidad tiene una amenaza fuerte, sentida, que además se va potenciando. Pero lo que esa comunidad nos enseñó es que una manera de contrarrestar a las amenazas es justamente potenciar las habilidades o las fortalezas que se tengan. Como decían aquí los compañeros, parece que es un proyecto macro que no va a frenarse por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podría hacerse? Es justamente potenciar las fortalezas a nivel de ¿qué? A nivel de organización, capacitación, vinculación con otro tipo de organizaciones, de instancias y también de espacios incluso académicos, políticos, nacionales e internacionales. Entonces, esa comunidad que nos muestra que el capitán viaja, empieza a hacer una serie de peregrinaciones a La Paz, empieza a capacitarse y nos cuenta, ¿no?, muy conmovido, que él ni siquiera tenía la habilidad de negociar ni de hablar fuerte delante de los militares, que eran personas imponentes y violentas, pero recurren al diálogo insistente, a estas otras estructuras y a un posicionamiento del lugar con toda la gente. Ellos contaban una situación bien conmovedora, que incluso los militares habían tomado su escuelita y habían sacado a los niños a chicotes. Entonces lo que ellos hacen es retomar simbólicamente, se van de noche y se ponen frente a los militares para decir: nosotros de acá no nos vamos. Y eso genera un apoyo de la prensa y de la gente de Camiri, vienen ya los coroneles y empieza a generarse un espacio para el diálogo, pero como visibilizando el problema y sensibilizando a la gente que se solidariza. Muy bien, estamos anotando justamente con la idea de recuperar todas. ¿Cuál era tu ámbito más relevante? Yo había notado algo, que este camino va a traer muchas amenazas, pero es necesario potenciar la fortaleza. No, pero después lo quita. Ya. Bueno, ¿alguna otra persona, por favor, que quiera compartir? Sí, quizás un elemento de referencia nada más, ¿no? Hay aprendizajes de carácter internacional que uno tiene que tomarlos para, digamos, aprovechar de aquello también, ¿no? Es sabido por todos, digamos, este conflicto patológico Israel y Palestina, es algo que viene por todos lados. Pero definitivamente es claro que los palestinos podrían ser aplastados y desaparecer, pero no ocurre aquello por su posicionamiento del tema como tema de debate mundial, en los escenarios mundiales. Y esto ocurre de que por sí, definitivamente, esta crítica mundial que hace a las políticas de distintos países y de actores sociales no inciden directamente desde los estados, pero sí desde la opinión pública, impiden de que una nación tan poderosa como Israel aplane, destruya y haga desaparecer a Palestina.
Eso es un aprendizaje interesante, ¿no? Porque en una situación de esta naturaleza, los débiles que tienen la fortaleza de la razón, que pueden poner a discutir esto, tenemos que aprender de este tema, ¿no? Y en ese sentido lo que comentaba Fabiana es muy importante, ¿no? Es decir, de qué manera este tema deja de ser un espacio en el que comenzamos a debatir y a discutir los que estamos convencidos. ¿Por qué no abrir el espacio y buscar distintos foros nacionales e internacionales? Este es un espacio de coyuntura política por fuera del país, hacia afuera, de una alta apertura a estos temas. La política de nuestro gobierno, la política interna está enamorado de nuestro gobierno porque defiende la tierra, es cosa muy buena. Y entonces te abren posibilidades muy importantes para poder acceder a distintos puntos de esta naturaleza. Claro, eso requerirá un ordenamiento, un soporte conveniente, y para plantear esto en distintos foros, en todos los niveles, nacionales, locales, departamentales, internacionales, procurar abrir este tema, ¿no?, al debate de manera generalizada. Esto es fundamental. Muy bien. Bueno, complementaciones. Yo, como 6 primero de reflexión social, es que es importante desarrollar una estrategia de buscar aliados para que su posición está insertada en un debate nacional en cuanto a qué es desarrollo nacional para el país y esta región. Buscando aliados internacionales, nacionales, pero hay que poner un poco de fuerza de quién puede ser en cuanto a divulgar su posición, como una presentación así localmente y después por internet. Pero yo creo que Bolivia está en esta etapa ahora, que ya estamos más conscientes de las implicaciones de buscar una ruta de desarrollo u otra. Y tal vez el gobierno está bueno, como ha dicho el presidente, ¿cómo vamos a desarrollar si no tenemos el Estado, todo este petróleo, etcétera? No, es fácil, ¿no? Pero no es fácil. Entonces, yo creo que el debate necesita la experiencia y la posición muy clara de usted. Muy bien, gracias. Primero, gracias por el bueno, evidentemente podría ser unos casos muy complejos y difícil, ¿no?, abarcar todas las dimensiones tan a la ligera, ¿no?, tan cortito, ¿no? Con la tarea, entonces se metieron algunas cosas que pudieran aprovechar. Por ejemplo, un registro documental de todo este proceso es clave, ¿no?, porque tenemos que avivar la memoria colectiva, no solamente de los pueblos indígenas del PIB ni de los que están más cercanos, sino a nivel nacional, ¿no? Para eso sería súper interesante buscar a alguien interesado en hacer una investigación documental de lo que está pasando. Para eso hay organizaciones internacionales de derechos indígenas que podrían colaborar o podrían buscar gente de nivel académico que se podría interesar en el tema. Otro recurso más tecnológico de audiovisual está en el video indígena. Que les podría también interesar ayudarles a documentar, luego un poco en línea lo que ya han dicho, hacer una campaña global, ¿no?, usando esto de las web 2.0 que se han presentado, hacer un global con ayuda también de otras organizaciones, pero destapar la cosa, ¿no?, hacer pública y buscar ahí también apoyo solidario, ¿no? Hay organizaciones como la ABAS que toman casos específicos en diferentes partes del mundo y las llevan a campañas globales buscando apoyo, no para resolver necesariamente pero para detener presionar un poco el proceso de manera que no pueda levantar mejor los recursos para algo más contundente, no para resolver los temas que pudieran ayudar. Y otro tema que me parece clave es que ustedes busquen espacio para fortalecer la argumentación. Normalmente estamos entre convencidos, ¿no? De acuerdo con preservar la naturaleza, de acuerdo con los derechos de los pueblos y no construimos un buen argumento contra el feminismo. Entonces es muy importante hacer ejercicios, ¿no?,
donde realmente tenemos que construir y fortalecer la argumentación para poder hacer eficiente. En definitiva, yo creo que no es viable, no es posible un solo modelo, una solución, tiene que ser multidimensional, tiene que ser multilógico, multiactor, ¿no? No creo que una forma normal es suficiente, nunca va a ser. Bueno, aquí el compañero. Bueno, comentarles, aportando más, una de las cosas que deberíamos trabajar también, nos hemos dado cuenta en esos 3 años de trabajar con personas en diferentes espacios políticos, movimientos sociales, es que en Bolivia existe mucho desconocimiento de la otra, del otro. Y honestamente nos damos cuenta que no se hacen espacios para que yo pueda reconocer a alguien distinto, que pueda pertenecer a otro imaginario con otra cultura distinta a la mía. Yo pienso que deberían ser espacios de diálogos no enmarcados con el lema de la negociación o la mediación, sino de un verdadero encuentro con alguien diferente. Tenemos esos temas recién, honestamente, yo los empecé a escuchar este año cuando hicimos un taller donde venía una persona de los cabildos indígenas, un hombre y una mujer joven que decían, está pasando tales y tales y tales cosas. Y honestamente, las y los jóvenes que estaban ahí, que ya están ocupando espacios como legisladores, como suplentes, no tenían el conocimiento ni el deseo de entender la realidad. Y a lo que nos damos cuenta, honestamente yo creo, sabiendo de manera positiva, estamos entrando en un proceso de visibilización, pero nos falta trabajar más para que nos demos cuenta, mira, allá están los hermanos de los tigres, están los ayoreos, están tales personas, y a ver qué nos identifica en común. Nos está faltando eso. Una de las cosas más ricas que hemos visto, por ejemplo, que tienen que trabajar, es tratar de hallar cosas que nos complementen. Ahorita estamos más trabajando desde una perspectiva política y no estamos trabajando desde una perspectiva humana. Yo creo que desde ahí tendríamos que empezar a hacer espacios de conocimiento, visualizarnos, darnos a conocer, y que eso tiene que, como decía Paola, ya ahorita somos convencidos. Pero ¿qué pasa en los otros espacios? Y honestamente se están cerrando los espacios cuando tú tratas de poner una mirada crítica a un joven, de decirle, mira, ¿sabes qué? A mí te está diciendo que pienses así, pero tú tienes que moverte de la manera que tú estés, pero para incluir a la otra edad, a quien esté en tu voz. Yo pienso que sí, si no se hace eso, vamos a acabar en el proceso C que ustedes comentaban, con confrontación, porque si no hallamos cuáles son nuestras necesidades comunes, nos vamos a empezar a agarrar desde nuestras posiciones. Y honestamente ahí tendríamos que un poquito ver entre nosotros cómo podemos ayudar o coadyuvar a que ese desconocimiento del otro se vuelva más chiquito y tengamos una amplitud de que Bolivia no solamente es nuestra región, la parte urbana o nuestra comunidad, sino es un territorio más grande y más rico y más diverso, y entender, como se dice en el programa de Luis, la diversidad como un proceso de hecho real y no como un mero... Vamos cerrando, por favor. Vamos a entrar en plenaria. Vamos cerrando, por favor. Gracias. Participaciones. Lo que me parece curioso es que aquí en el otro caso sobre consultas al proyecto de comunicaciones, sí participa alguien efectivamente gobierno, y sería interesante poder ver aquí en este espacio porque él realmente ha aprobado muchos pero tenemos los casos populares de análisis los casos entonces creo que tenemos que conversar Sí, bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha cortado demasiado, ¿no? Hemos comenzado muy tarde y estamos acabando puntualmente. Yo voy a agradecer, por favor, que nos devuelvan la hojita. Esto sí es un instrumento para captar las percepciones, básicamente, no tiene elementos estadísticos o técnicos sobre todo, ¿no? Lo que vamos a tratar con esto es con la organización compartir, qué es lo que está pensando la otra gente, para que ellos después, en sus propias estrategias,
que son realmente, como decía la compañera, son estrategias de todo tipo, o sea, hay que agarrarse de todo lo que sea posible, ¿no? Les agradecemos las sugerencias, que yo creo que son las que los compañeros han estado, ¿cómo se llama? Ya insinuando, pero esto sí